El hostal Monte Azul, perdido en una carretera secundaria de Asturias, era el tipo de lugar donde nadie se quedaba más de una noche. Rodeado de bosques densos y montañas que bloqueaban la luz incluso durante el día, tenía fama de ser un sitio tranquilo, aunque los habitantes del pueblo más cercano evitaban nombrarlo. Decían que, al caer la noche, una de sus habitaciones no permanecía vacía aunque no hubiera huéspedes. Ana, una estudiante de fotografía que viajaba sola por el norte de España, llegó allí por casualidad. Su coche se había averiado en medio de la carretera y no había señal de móvil. El dueño del hostal, un hombre delgado y silencioso llamado Esteban, le ofreció una habitación. Cualquiera menos la número 7, dijo sin mirarla. ¿Por qué?, preguntó Ana. Porque no se cierra cuando debe. A Ana le pareció una frase extraña, pero asumió que era un problema de cerradura. Tomó la habitación número 3 y se instaló, agotada. El hostal era antiguo, paredes de madera oscura, pasillos estrechos y un olor tenue a humedad. Afuera, el viento golpeaba los árboles con fuerza. Esa noche, después de ducharse, Ana escuchó un sonido repetitivo en el pasillo, una puerta abriéndose y cerrándose lentamente, una y otra vez. Tal vez algún huésped llegó tarde, pensó. Pero al asomarse, vio el pasillo vacío, y la puerta número 7 moviéndose sola, como empujada por un viento que no existía dentro del edificio. La puerta se abrió por completo. Ana sintió un escalofrío. La habitación estaba completamente oscura, aunque juraría haber visto algo moverse dentro, una sombra fugaz. «Hola», susurró, sin entender por qué se dirigía a una habitación vacía. No hubo respuesta. Intentó cerrar la puerta, pero ésta no ofreció resistencia y volvió a abrirse por sí sola. Decidió regresar a su cuarto. Antes de entrar, miró una última vez hacia la habitación número 7. Esta vez, algo diferente ocurrió, una voz suave, casi un susurro, salió desde dentro. «Ana». Ella se quedó paralizada. El corazón se le aceleró. «¿Quién está ahí?», preguntó, con la garganta seca. La voz repitió. «Ana, entra». La forma en que la pronunciaron era inquietante. No era exactamente su nombre. Era como si alguien estuviera aprendiendo a decirlo, imitándolo poco a poco. Ana sintió que debía alejarse. Entró en su cuarto, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, temblando. El hostal estaba en silencio absoluto, hasta que escuchó un nuevo sonido. 3 golpes. Justo detrás de su puerta. Golpe. 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 Ana se incorporó con un sobresalto. No se escuchaba nada más, ni pasos ni susurros. Solo un silencio que parecía presionar el aire. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. «Quizás es Esteban», susurró, intentando tranquilizarse. Pero entonces, desde el otro lado de la puerta, la misma voz suave, quebrada, dijo. «Ana, no cierres». La mirilla se empañó por dentro. Como si algo respirara justo detrás de ella. Ana retrocedió de inmediato, tropezando con la cama. Su móvil seguía sin señal. El viento afuera se intensificó hasta parecer un lamento. Y entonces, desde la pared que colindaba con la habitación número 7, escuchó un arrastre. Algo se movía lentamente, raspando la madera desde el otro lado. Cuando el sonido llegó justo a la altura de su cabecera, la voz volvió a susurrar, más clara, más cerca, casi dentro de su oído. «Ann, cálmate, ya estoy aquí». Ana gritó y salió corriendo de la habitación, abriendo la puerta con torpeza. Pero cuando miró hacia la habitación número 7, la puerta estaba ahora completamente abierta. Y había una figura dentro, de pie. Un contorno humano. Alto. Inmóvil. Sin rostro. Solo 2 ojos completamente negros brillando en la oscuridad. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Ana retrocedió instintivamente, pero la puerta que se había cerrado tras ella no se movió ni un centímetro. La figura dentro de la habitación número 7 permanecía inmóvil, como si hubiera estado esperándola. No tenía rasgos, solo una silueta oscura recortada contra la nada, con esos ojos negros que no parpadeaban. No eran ojos humanos. Eran huecos que absorbían la luz. La luz del pasillo parpadeó una vez. Y cuando volvió, la figura ya no estaba en el mismo lugar. Ahora estaba más cerca. A un paso. Ana sintió como el aire se volvía más frío, casi imposible de respirar. «¿Qué eres?», susurró, sin pensarlo. La figura inclinó la cabeza con un movimiento quebrado, como si le costara imitar el gesto humano. Y entonces la voz surgió otra vez,
pero no desde su boca, parecía provenir de todas las paredes a la vez. Ah, na. El tono era más claro que antes. Más parecido a su propia voz. Como si la sombra hubiera estado practicando. Ana dio un paso hacia atrás, chocando con la pared del pasillo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener la vista fija en esa cosa. La figura avanzó otro paso, pero no caminó, simplemente apareció más cerca, como un parpadeo mal sincronizado. Desesperada, Ana giró hacia la escalera. Corrió hacia abajo, saltando los escalones de dos en dos. Cada una de las bombillas del pasillo se apagaba a medida que pasaba, como si la oscuridad la persiguiera. El hostal entero vibraba con un sonido grave, casi un ronquido, como si la estructura misma estuviera respirando. Al llegar a la recepción, encontró a Esteban sentado en una silla, completamente pálido. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en algún punto invisible frente a él. «Esteban, hay alguien arriba. En la habitación 7. Él no respondió. Ana se acercó para sacudirlo, pero cuando apoyó la mano en su hombro, él habló con un hilo de voz. «No lo mires. No escuches. No respondas». Su mano temblaba. «Debiste cerrar tu puerta», susurró. Esa voz no era para ti. Antes de que pudiera preguntarle más, un sonido seco bajó desde el piso de arriba. Un golpe fuerte. Luego otro. Como si algo muy pesado descendiera por las escaleras arrastrándose. Las luces se apagaron de golpe y un frío insoportable llenó el espacio. Ana agarró a Esteban del brazo. «Tenemos que salir». Él negó lentamente. «No saldrá mientras estés aquí». Eso la hizo temblar aún más. «¿Qué quieres decir?» «Te llamó. Te abrió la puerta. Y tú, respondiste». Los escalones crujieron con un sonido prolongado. No era un paso humano. Era como si varias extremidades golpearan la madera al mismo tiempo. Ana sintió como la oscuridad comenzaba a moverse, como si tuviera forma, extendiéndose hacia la recepción. «Corre», susurró Esteban, con los ojos llenos de desesperación. «Si llega hasta ti, no volverás a ser tú». Sin pensarlo dos veces, Ana abrió la puerta principal y salió afuera. El viento frío la golpeó como un balde de agua helada. La carretera estaba desierta, y el bosque que rodeaba el hostal se movía con un susurro extraño, como si cientos de hojas imitaran la voz que había escuchado. Corrió hacia su coche, pero al llegar recordó que estaba averiado. Maldijo entre dientes y siguió corriendo carretera abajo. No había ni una sola farola. Solo la noche, densa, silenciosa, hasta que un suave susurro volvió a resonar detrás de ella. «Ana». Ella se detuvo en seco. El susurro no venía del hostal esta vez. Estaba justo a su lado. A la altura de su oído. Ana giró bruscamente, pero no había nadie. El bosque estaba completamente oscuro. Otra vez. «Ana, entra». Ana comenzó a retroceder. El sonido venía ahora del bosque, luego de la carretera, luego detrás de su espalda. Era como si la voz se moviera alrededor de ella, buscando el tono perfecto, ajustándose, afinándose. Y entonces se dio cuenta, ya no la imitaba. Ahora la voz sonaba exactamente igual a la suya. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que algo avanzaba entre los árboles, acompañando su ritmo. A cada paso, la voz repetía lo que ella pensaba, lo que ella temía, lo que ella no decía en voz alta. Cuando por fin vio las luces débiles del pueblo al fondo de la carretera, creyó haber escapado. Pero entonces, desde el borde del bosque, una figura salió a la carretera. Alta. Inmóvil. Con ojos completamente negros. La misma que había visto en la habitación 7. Pero esta vez, sonreía. Ana se detuvo en medio de la carretera, paralizada por la figura que emergía del bosque. Sus piernas temblaban, pero no podía retroceder, algo en esos ojos negros la sostenía en su sitio, como si la observaran no desde afuera, sino desde dentro de su mente. La figura dio un paso adelante, sin mover los pies, como si deslizara la sombra bajo sí misma. El viento se apagó. El bosque dejó de sonar. «Ana», dijo la voz. Pero esta vez no venía de la figura, ni del bosque, ni del hostal. Venía de dentro de su propia garganta, aunque ella no había abierto la boca. Con un grito ahogado, Ana rompió el hechizo del terror y corrió hacia las luces del pueblo. La figura no la persiguió caminando, simplemente aparecía más adelante, como si la oscuridad la transportara. A cada parpadeo, estaba más cerca. Ana llegó a la primera casa del pueblo golpeando la puerta sin pausa.
Una mujer mayor abrió apenas unos centímetros, con los ojos llenos de un miedo que parecía antiguo. Por favor, ayúdeme, suplicó Ana. Hay algo siguiéndome. La mujer la observó un segundo y negó lentamente. No es algo, susurró. Es la voz que nació en la habitación 7. Ana sintió el estómago hundirse. ¿Qué es? ¿Qué quiere de mí? La mujer abrió un poco más la puerta, solo para que Ana pudiera ver las paredes repletas de espejos rotos. No quiere verte. Quiere oírte, dijo. Cuando repite un nombre, está intentando entrar. Si llega a pronunciarlo perfecto, ya no necesita que lo digas tú. La puerta se cerró de golpe. Ana quedó sola en la calle. El silencio del pueblo era antinatural, como si todos los habitantes se hubieran escondido en el mismo instante. Ni voces. Ni luces. Solo la sombra que avanzaba ahora hacia ella por la carretera, ondulando como humo denso. La voz volvió a resonar, esta vez desde los techos, desde el suelo, desde el aire mismo. Ana, Ana, Ana. Cada repetición era más perfecta. Más humana. Más idéntica. Era como escuchar su propio pensamiento, pero pronunciado por alguien más. Ana corrió hacia la pequeña plaza del pueblo, intentando entrar en un bar cerrado, una farmacia, cualquier lugar donde hubiera luz. Ninguna puerta cedió. El pueblo parecía saber que aquello no debía entrar. Pero ella sí estaba atrapada afuera. La voz cambió. Ahora ya no la llamaba. Ahora imitaba sus frases. Por favor, ayúdeme, repitió con su tono exacto. No, no cierras, susurró con la misma respiración temblorosa que ella había tenido. Ana se cubrió las orejas, pero no sirvió de nada. La voz estaba dentro, resonando como un pulso. Caminó hacia la iglesia al final de la calle, la única puerta entreabierta. Entró corriendo, cerrando detrás de sí. El interior estaba iluminado por unas pocas velas. El cura, un hombre delgado de rostro pálido, se giró al verla. No debiste venir, dijo él. Esa voz no te ha seguido. Ya te había encontrado. Ana sacudió la cabeza desesperada. ¿Cómo la detengo? El cura la observó con tristeza. No se detiene. Se refleja. Ella frunció el ceño, sin entender. ¿Refleja qué? Él señaló hacia un espejo antiguo apoyado junto al altar. Refleja aquello que imita. Si quieres ser tú, antes debe verte. De verdad. Ana sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo que apoyarse en un banco. ¿Quieres decir que intenta copiarme? El cura asintió. Intenta reemplazar tu voz. Y cuando la tenga, buscará tu forma. Un golpe resonó en la puerta de la iglesia. Luego otro. La voz habló justo detrás de la puerta, perfecta, como si Ana misma estuviera del otro lado. Ábreme, por favor. Ana retrocedió, mientras el cura sostenía un crucifijo con manos temblorosas. No abras, susurró él. No importa lo que diga. Ya no eres tú quien habla. Un tercer golpe retumbó, tan fuerte que las velas temblaron. La puerta comenzó a abrirse lentamente sola, aunque nadie la tocaba. Detrás de ella, la sombra alta entró deslizándose. Sus ojos negros brillaban con la misma intensidad que en el hostal. Avanzó hacia Ana sin prisa. El cura levantó el crucifijo, pero la sombra atravesó la luz sin inmutarse. No, susurró él. No teme a lo sagrado. Solo teme al reflejo. La sombra extendió una mano. Ana retrocedió hasta el espejo. De pronto, la figura se detuvo. Parecía dudar. El cura gritó. Mira el espejo. Haz que te vea a ti y no a su voz. Ana, con un temblor feroz, giró el espejo hacia la sombra. Lo que vio la criatura no fue su reflejo. Fue el de Ana. Su cuerpo. Su piel. Su expresión. La sombra emitió un sonido desgarrado, como un soplo que se rompe. Su forma comenzó a distorsionarse, a plegarse sobre sí misma, como si no pudiera sostener la imagen. Los ojos negros se fragmentaron en múltiples puntos brillantes y luego se apagaron. En cuestión de segundos, la sombra se deshizo en pequeñas partículas oscuras que se dispersaron por el aire, desapareciendo como humo devorado por el viento. La iglesia quedó en silencio. Ana cayó de rodillas, sin fuerzas. El cura la ayudó a levantarse. ¿Ha terminado?, preguntó ella con la voz rota. Él la observó largo rato antes de responder. La voz que te imitaba ya no está. Pero la habitación número 7 seguirá buscando otra. Ana sintió un escalofrío. ¿Y yo? El cura bajó la mirada.
Tú ya no la escuchas, ¿verdad? Ana abrió la boca para decir que no. Pero en ese instante, muy suave, desde dentro de su pecho, escuchó un eco mínimo. Ah, na. Un eco que no había pronunciado ella. Un eco que jamás debería haber aprendido su nombre.